Eugenia Rolón, ¿saben quién es? Obviamente. La semana pasada se hizo más conocida todavía después de casi ocasionar una tragedia porque manejó con 1,89 gramos de alcohol en sangre en Mar de Ajó. Se pegó con el auto contra un poste, no tenía registro. Es, recordemos, parte de La Libertad Avanza desde hace años. Es además la novia del influencer Iñaki Gutiérrez. Estaba manejando precisamente, ahí vemos el momento del choque, tremendo, contra un poste. Estaba manejando, insistimos, con 1,89 gramos de alcohol en sangre. Bueno, el auto que conducía era del padre de Iñaki Gutiérrez. Bueno, y ahí vemos un poquito en imágenes lo que pasó. Ese es el acta que se le labró. Y en el acta que le labran en la provincia de Buenos Aires, porque ella no tenía registro, nunca había sacado registro, recordemos, figura fecha de vencimiento 1 de enero de 2099. Esto es, no va a poder tramitar el registro en la provincia de Buenos Aires hasta 2099, 73 años exactos. Es de alguna manera la sanción que se le impone en la provincia de Buenos Aires. Sí va a poder tramitar el registro en otra jurisdicción, si así lo desea, pero en lo que tiene que ver con el acta bonaerense, este es el número exacto y la fecha exacta. La entrada, lo que sucedió fue el 9 de enero. Hasta el 1 de enero del 2099 no va a poder tramitar el registro. Esto es de por vida prácticamente. Así que muy complicada la situación en la provincia de Buenos Aires para esta chica que, recordemos, es parte de las filas de La Libertad Avanza, que en algún momento también fue candidata por la provincia de Santa Fe. Ella es originaria de Santa Fe, de la localidad de San Lorenzo. Precisamente fue candidata convencional en abril del año pasado y que tuvo un arranque de año terrible con un hecho que por suerte no pasó a mayores, pero manejando con 1,89 de alcohol en sangre chocó contra un poste. Repasamos diarios. Título de Clarín: de Trump a Cuba no tendrán más petróleo ni dinero de Venezuela. 35.000 barriles aproximadamente por día es lo que se le envía o lo que se le enviaba desde Venezuela a Cuba, que no pagaba absolutamente nada. Cuba es aproximadamente entre el 35 y el 40% de su energía lo que produce. El resto requiere del petróleo de Venezuela. En su momento era petróleo de Rusia, después Venezuela, que no paga. Pero la crisis energética hoy de Cuba es muy cerca de lo terminal. Son muy pocos los momentos del día donde hay energía. No es que hay cortes todos los días, no, hay energía cada tanto. Básicamente es un gran corte eléctrico lo que sucede en Cuba, donde ayer además el presidente de los Estados Unidos le dijo: les conviene negociar porque no vamos a venderle más, no se le va a enviar más, a lo cual el dictador de Cuba le contestó al presidente de Estados Unidos que a ellos nadie le dicta qué hacer. Es muy compleja la situación de Cuba, porque está en una crisis económica, ni hablar, y en una crisis energética. Bueno, la economía de Cuba perdió el 15% del PBI en los últimos años. Es decir, el derrumbe de la economía cubana es gigantesco. Presos políticos, pese al reclamo de Estados Unidos, se frenó la liberación. Bueno, acá hay que entender que hasta ayer no había mucha información, pero después se dio a conocer una lista de nuevos liberados de los distintos centros de detención clandestinos, en muchos casos que tiene Venezuela. En total sumarían 29 hasta ahora, agregados los 12 o 14 que fueron liberados ayer. Insisto, no hay una cifra oficial, pero habría habido nuevas liberaciones ayer, pese a la información inicial que hablaba de que se habían frenado. Centenares de muertos por la represión de la dictadura religiosa de Irán. Acá también hay que empezar a mirar, porque miramos mucho Venezuela, pero atención con Oriente Medio, porque la situación puede complicarse y mucho. Son más de 10.000 detenidos, arriba de 500 muertos en las protestas que se están dando en una Irán donde ya está prácticamente aislada en términos de comunicaciones, cortada todo lo que significa internet, acceso a redes, cortado teléfonos celulares, las señales completamente anuladas. Así se está dando una de las mayores represiones religiosas que se conoce en Irán. Hay también advertencia por parte de los Estados Unidos. Ayer el gobierno de Estados Unidos dijo que el gobierno de Irán se había comunicado con Estados Unidos para sentarse a negociar. Bueno, por supuesto, después tenés la otra declaración por parte también del gobierno de Irán, diciéndole o llamando la atención que no se le ocurra a Estados Unidos meterse en este conflicto. Pero es sangriento lo que está pasando en Irán.
Corrupción en la AFA, la IGJ le intima justificar los balances entre la AFA y la Superliga, o la Liga, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Son 450 millones de dólares que los contadores de la AFA van a tener que presentarse a la IGJ y justificarlo, porque están presentados los balances, pero no tienen explicaciones en una cantidad de gastos y en total suman presentaciones por 450 millones de dólares que esta semana deberían empezar a explicar. Cambió el clima de negocios y llega una nueva ola de CEO a las empresas. Estamos hablando de empresas muy grandes de la Argentina, multinacionales algunas, argentinas otras. Claro, hay una economía diferente. Ya hoy la empresa tiene que empezar a maximizar todos los recursos, a producir más y se empieza a acabar el negocio financiero. La Argentina durante mucho tiempo tuvo en sus cúpulas gerenciales especialistas en el sector finanzas. Hoy tienen que empezar a producir, bajar costos, bajar precios y ganar a través de la cantidad y no del precio. Y después de 15 años se separan Macri y Julián Aguada. Para muchos es un blanqueo de una situación que ya era conocida. Título de La Nación. Después vamos a hablar con el señor Pellenberg. Las claves de Colapinto por el video, además que se conoció con Colapinto aparentemente con un cambio de físico muy grande entrenando allí bajo la lluvia. Malas noticias por ahora por el motor Mercedes en Alpine. No sé si falta documentación o faltaban parámetros, pero no se pudieron llevar adelante las pruebas que estaban previstas por el momento. El gobierno fragmenta la reforma tributaria ante la resistencia de las provincias. El sur de Brasil, una sucursal de la argentinidad, sí, Florida ya hace varios años que es casi te diría uno de los destinos más importantes de argentinos en el exterior. Más pagos millonarios a una forma vinculada a Tobillino, otro de los títulos que ya prácticamente es un título diario. Trump acorrala al régimen de Cuba y abajo la represión de Irán dejó 538 muertos y 10.000 presos. Página 12, el sueño de la Cuba propia. Se hablaba mucho el fin de semana de un futuro con Marco Rubio como candidato a presidente de Cuba. Lo mismo lo había posteado también el presidente Trump, había reposteado un posteo que hablaba sobre eso. El final de la historia entre Macri y Aguada y por qué la Patagonia se incendia todos los años, algunos de los títulos de página 2. El cronista, reforma laboral, Caputo se resuelve el poder de decisión sobre la baja de impuestos que trae la ley. Recuerden que la reforma laboral, que es lo que más le importa al gobierno, es raro, pero tiene dentro de la reforma varias modificaciones impositivas. Por eso la reforma tributaria tal vez quede en segundo o tercer lugar. El Banco Central compra dólares en enero y alimenta la suba de bonos con la mira puesta en el riesgo país y abajo expectativa en el Mercosur por el acuerdo con la Unión Europea. Podría haber una reunión en breve entre el presidente Javier Milei y Lula en un momento de relación compleja entre la Argentina y Brasil. Bueno, crónica, Popular y Olé. Cuba, el próximo objetivo de Trump, el más millonario, ganó 1-0 el primer partido del año de River, amistoso por supuesto. Aire acondicionado, baja la temperatura, recalienta el bolsillo. Después de 15 años la separación de Macri y Julián Aguada, los títulos son muy parecidos en general. Le investigan crimen a balazos de un peluquero argentino, esto fue en México, allí en la zona de Playa del Carmen y Cancún. Y los hermanos se han unidos en el Dakar. Nos vamos a Popular, la separación de Macri y Aguada. Asesinan a tiros a un argentino en México, ahí en Tulum. Estafa del verano, ahora clonan el WhatsApp para vaciar cuentas. Atención Brasil con el tema pagos online. Arrancó con una victoria, hablamos de River frente a Millonarios. Incendio en Chubut, la lluvia trajo algo de alivio, pero sigue la alerta. 22 de los 32 focos de incendio, 22 están ya controlados. En muchos casos extinguidos, pero todavía quedan 10 focos importantes. Venezuela, familiares de presos políticos al fin pudieron visitarlos en algunos centros de detención, no en todos. Bueno, un tema sobre el costo de pasar las vacaciones en la costa y la lista del Mundial que ya toma forma. Me parece que acá la clave es, bueno, los que no son seguros, pues seguros hay muchos, quiénes ingresarán y quiénes no. Finalmente, el título de Olé, 1-0. Millonarios, una señal, 2 de 3, debutaron 2 de 3. Quique, bienvenido, muchas gracias.